Se encuentra en el Seguro Social. Mi solidaridad con ella en primer lugar. Quiero expresar también mi solidaridad con el expresidente Rafael Correa, cínicamente perseguido con una orden de medida cautelar injusta y desproporcionada. Perseguido por lo que justamente impulsó y auspició durante 10 años y llevó al poder. Estoy usando mi tiempo de intervención. Pido respeto. Al respecto de este proyecto de ley, mi compañero Mauricio Proaño y yo remitimos un informe de minoría a la presidencia de la comisión, donde dejamos por sentado cada una de nuestras inconformidades al proyecto de ley. Como lo dije en mi intervención anterior, en el primer debate, esta ley constituye un grave riesgo para la estabilidad económica del país. Pone en riesgo la dolarización, violenta la Constitución de la República y prepara el terreno para un segundo feriado bancario. Los efectos se verán más temprano que tarde. El país esperaba una ley que promueva realmente la reactivación económica, que favorezca la producción nacional, que proponga facilidades de financiamiento y rebaja de las tasas de interés de los créditos productivos con la banca pública y privada, para los campos agrícolas, turísticos, de la construcción, manufactura, líneas de crédito para nuestros jóvenes que se prometió en campaña y que no están en esta ley, para los recién graduados, entre otros. Esta ley, sí es cierto, sí existen facilidades, pero mayoritariamente para los grandes empresarios, para especuladores financieros, hay que decirlo, para esos que los 2 últimos años han declarado grandes utilidades y que hoy pretenden, sin vergüenza alguna, que se les condonen sus deudas legítimas al SRI, al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿cuáles son los puntos más graves de esta ley? Sobre recorte de gastos, se estima que existirá un sacrificio fiscal por valores de impuestos que no se recaudarán en el 2018, 2019 y 2020 de 1.321 millones de dólares. ¿Cómo hará el gobierno para compensar estos montos? ¿Qué sectores se perjudicarán por el recorte? El 86% del gasto público es para pago de maestros, policías, médicos, jueces y otros. No vamos a permitir que el campo social de la salud, educación o seguridad sean los que se vean perjudicados. Sobre las remisiones tributarias, proponen perdonar deudas tributarias para supuestamente incentivar la economía y obtener flujo de dinero, pero con ello se benefician principalmente los grandes grupos económicos, quienes paradójicamente han tenido muchas utilidades. En el año 2016, 6.459 millones de dólares. Qué mal que les fue en la década ganada. Esos son los valores que ganó las grandes empresas en la década ganada. En el año 2017, 7.737 millones. Pobrecitos, las grandes empresas de nuestro país. Se incorporan exoneraciones del pago del impuesto a la renta, es verdad, pero para las nuevas inversiones extranjeras, no para la producción nacional, no para los que en este momento requieren ayuda. ¿Por qué capitales nacionales no pueden favorecerse de las exoneraciones? No lo sabemos y no se nos respondió en la mesa. También propusimos que las exoneraciones del pago del impuesto a la renta se amplíen a las inversiones turísticas existentes en la provincia de Manabí Esmeralda, quienes, como sabemos, están trabajando a pérdida y operan en zonas deprimidas por el nefasto terremoto del pasado 16 de abril del 2016 y el problema de la frontera norte, también provocado por este gobierno. Pero tampoco fuimos escuchados. ¿Por qué solo las nuevas inversiones se deben beneficiar y las que ya existen en lugares como Manta, Puerto Viejo, Bahía de Caracas, Canoa, Pedernales, Muisnes, actuales inversiones, no merecen recibir este incentivo en el campo turístico? ¿Quiénes son los que tienen recursos en este momento? Solo la inversión extranjera. Ellos son los que se benefician. Para la remisión, se acepta la base imponible que el SRI determinó para calcular el impuesto a la renta. Sin embargo, ese mismo ingreso no es válido para recalcular el 15% de utilidades de los trabajadores. Les expongo un caso concreto y que se ve realmente mal.
La empresa OCP Ecuador adeuda utilidades por alrededor de 28 millones de dólares a ex trabajadores por el año 2005 y 2006. Tiene sentencia en firme por parte de la Corte Constitucional para que se le pague los valores adeudados correspondientes, pero con la disposición general tercera derogamos de manera inconstitucional esta sentencia en firme. La Asamblea Nacional va a permitirse quitar los derechos laborales y beneficios a los trabajadores petroleros. Más de 1000 familias de trabajadores de otras empresas se encuentran en circunstancias similares que también serán afectados. Esto es realmente grave y vergonzoso. Por otro lado, otra disposición realmente grave es la disposición general 13ª, que nos retorna a una práctica detectada por el SRI, conocida como operaciones back-to-back, una forma utilizada para disminuir el pago de impuestos. Es este mecanismo el que usaron empresas como OCP para pagar menos impuestos. En el 2005 y en el 2006, OCP declara $0 de utilidades. El SRI les dice, no señores, ustedes tienen que pagar 100 millones en el 2005 y 85 millones en el 2006. ¿Cómo hicieron eso? El SRI eliminó el back-to-back y en esta ley lo queremos volver a reincorporar. Es decir, no solo que condonamos multas e intereses a grandes grupos económicos, sino que legalizamos mecanismos para volver a evadir los impuestos en el Ecuador. Sobre el impuesto a la salida de divisas, en una de las transitorias se lee que el presidente de la República podrá, en base a las condonaciones de las finanzas públicas y de balanzas de pago, reducir gradualmente la tarifa de impuesto a la salida de divisas, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. El país debe conocer que esto es inconstitucional y que iría en contra de toda lógica, pues Ecuador debe proteger su balanza de pagos, fomentar exportaciones, propender a que los dineros que se generen en el Ecuador se queden en el país y se reinviertan en la economía, objetivo principal de este impuesto. ¿A quiénes se beneficia con esto? A las mismas grandes grupos económicos, a las mismas compañías, pues son ellos los que más divisas sacan al exterior. Sobre paraísos fiscales, con esta ley se permitirán exoneraciones inclusive a aquellos inversionistas que provengan de paraísos fiscales. Esto es gravísimo que ocurra. Cualquier dinero puede entrar al país, venga de donde venga, de corrupción, de narcotráfico. El país no necesita dinero de paraísos fiscales, que ya sabemos lo que representan. Bienvenida a la inversión extranjera, pero la honesta, no la de paraísos fiscales. Sobre reglas macrofiscales, nos vuelven a un modelo que fracasó en toda América Latina, el neoliberalismo. Esa es la verdad. Resulta que se prohíbe que el Banco Central, el BIES, CFN, Banecuador o cualquier institución pública adquiera títulos u obligaciones de instituciones públicas y del Ministerio de Finanzas. Esto quiere decir que nos veremos obligados a prestar dinero a organismos internacionales. Esto es como un joven que quiere emprender un negocio. No le pida prestado a su abuelo que tiene ahorros, sino que le pida prestado al chulquero. Va contra toda lógica y nos regresa a un modelo fracasado del pasado. En Chile, ejemplo que siempre nos ponen aquí, del neoliberalismo. Tiene un minuto, el 85% de la deuda interna ha sido comprada por los fondos de pensiones. Acá, intereses privados quieren prohibir aquello y que las instituciones del Estado solo compren acciones de empresas privadas en la bolsa. Están poniendo el interés de los grandes grupos económicos por encima del de todos los ecuatorianos. Finalmente debo decir, señor presidente encargado, sobre la ley, que quienes voten a favor tendrán que rendir cuentas a sus mandantes y asumir su responsabilidad histórica de lo que aquí ocurra con esta ley. Mi voto, como siempre, será a favor del pueblo ecuatoriano. Gracias.